La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Palabras para Vivir, que ya sé que sois fieles aquí en la audiencia. Estamos en Torremolinos Televisión, vuestra casa. Hoy vamos a hablar de un tema importante porque vamos a hablar de la inmadurez. La inmadurez que causa estragos, ser otra vez esa bestia feroz. ¿Sois maduros? ¿Os consideráis maduros, responsables de vuestra vida? O vamos a ver qué significa la inmadurez y cómo también ayudarnos a dar esos pasos en la vida, a también tomar cierto grado de ciertas cualidades, ¿no? que nos hagan asentarnos también en nuestra vida, interpretar la realidad de alguna manera y tomar las decisiones en nuestra vida que nos ayuden a vivir mejor. Así que seguimos en la madurez, para dejar atrás la inmadurez, y seguimos construyendo nuestro futuro. Y ya sabéis que podéis ver las siguientes secciones, que tenemos la píldora vital, música, poesía, ¿no? Un poco también de alegría para el alma, que la alegría, divertirse, no es inmadurez, ¿eh? Así que a divertirnos también. Continuamos la siguiente. Y poderme enamorar. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera... La palabra en el hombre se genera frente a la necesidad de trabajo, es decir, frente a la necesidad de transformar la naturaleza. Tuvieron que hablar para poder sublimar, tuvieron que hablar para dejar de ser animales, para poder dar comienzo a la historia del hombre, a la historia de la civilización. Donde el progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir en nuestra sección de salud y bienestar. Y estamos pues con Clemons Lunís, como cada semana, que sabéis que cada lunes en este espacio, en tu televisión de Torremolinos Televisión, que luego compartimos en las redes sociales, porque hay que compartir, Sumar. Nos encontramos la semana, hay que sumar, claro. Y precisamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Clemons? ¿Cómo te encuentras? Vamos a hablar de un tema así relacionado, ¿no? Bien, muy bien, Laura. Aquí estamos muy bien, a pesar de todo. A pesar de todo, También que no conseguir estar bien a pesar de los movimientos sociales, de las guerras que explotan por todas partes. Uno tiene que poder mantenerse, agarrarse a su vida para seguir adelante, más allá de todo del desastre que nos están enseñando que ocurre alrededor, ¿no? Por eso también hay que hablar de vida, de ilusión, de música, de poesía, de psicoanálisis, de las relaciones. Y queríamos también aquí felicitarte, Clemons, por tu labor también como cantautora, ¿no? Que es maravilloso los conciertos que realizas, y invitamos a los televidentes que vamos, en este programa hemos incluido también sabes que hay una sección que es Ven a volar sin alas, y vamos a incluir también una de las canciones que cantas del poeta y maestro Miguel Óscar Menasa, que, como saben, es el director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, y que tú le pones esa voz maravillosa, que es una voz muy apasionada, que canta esas letras de Miguel Óscar Menasa, que nos impacta y que nos llena de alegría, y que tu voz es impresionante, que cada vez lo haces mejor, y queríamos felicitarte por esa labor que haces de dar vida, amor, ilusión a todas las personas que nos escuchan. Así que muchas felicidades y... Muchas gracias, Laura. Somos aquí fans, tienes muchos fans. Genial. Que la verdad que poder cantar, ¿no? Recuerdo que Menasa decía, Miguel Óscar Menasa, el maestro, decía que no sabía si había curado más gente con su poesía que con su trabajo como psicoanalista. Es decir, que su poesía tiene algo particular.
Y entonces, claro, a mí me encanta poder ir, cantarlas, porque siento que es un bálsamo para mi alma, porque además cada vez que lo voy repitiendo, pues aparece un poema nuevo, no es que estoy repitiendo siempre lo mismo, siempre me impacta ahí de claro. una manera diferente, ¿no? Esa canción que se llama Ajada Cruz, que es Ah, así como una cosa así muy fuerte, ¿no? sí, Tiene esas particularidades ahí, ¿no? Busco una palabra plena en el corazón. Ahora no me acuerdo. Busco una palabra plena en el corazón. Tú tampoco te lo sabes. no me Bueno, acuerdo, se me ha ido. bueno, no. Pero digamos que ahí explica, ¿no? Que tenemos una bestia en nosotros, ¿no? Un miedo, diría yo, ¿no? Con lo cual tenemos que luchar para poder vivir. Para Mm. poder vivir, un miedo que está ahí, y entonces para luchar contra ese búho nocturno y para tener una vida, ¿no? Si no renunciamos a la vida, ¿no? Que es un poco el tema que queríamos hablar un poco hoy, porque si no renunciamos a la vida, y es ahí donde él dice en ese poema que nos toca ajada cruz, es decir, ¿no? Claro. Llevar un peso que es como si fuese un castigo, digamos, sobre la vida, ¿no? Sobre los hombros del que no se atreve a vivir, dice. Ajada cruz sobre los hombros del que no se atreve a vivir. Eso es también, vamos a hablar de la inmadurez o de la madurez, ¿no? De cómo es ese paso que claro, no sabemos cómo definirla y es el poeta el que pone también palabras a todo eso que a veces queremos cerrar en una serie de explicaciones, es el poeta el que nos abre también los sentidos para mostrarnos, claro, que ese camino, que es un camino constante entre la madurez y la inmadurez, ¿no? Son decisiones constantes en tu vida, en las que también te ponen en el camino de desarrollar tu ser civilizado, dejar de ser esa bestia feroz, ¿no? Y ponerte en el camino del amor, del trabajo, de las relaciones, ¿no? Incluir también ese concepto de trabajo y dar cuenta que ya no somos esos niñitos que estamos en los Claro, brazos. porque a veces solemos pensar que la persona de 40 años, que sea hombre o mujer y que siga yendo a discotecas, es un rasgo de inmadurez, ¿no? Digo que tenemos, porque sigue haciendo cosas de la juventud, es una cosa de inmadurez, cuando no tiene nada que ver las actividades que uno hace. Creo que uno puede seguir jugando como cuando era jovencito o seguir apasionándose como cosas, incluso es eso lo que rejuvenece, que no tiene Ajá, tanto, bueno, el que pasa todas las noches a 40 años en las discotecas a intentar ligarse a alguien o para drogarse y todo, pero me imagino que habrá algunos que van, ¿no? Porque le gusta el ambiente, que le gusta ir a bailar, que le gusta esa situación particular, que no podemos juzgar por lo que la gente hace, claro. ¿no? Es también, pienso también que es la posición que uno tiene frente a la vida, ¿no? Cuando se hace responsable de las personas que hay a su alrededor o de construir una vida en la que, claro, tiene que haber también una diferencia. Aunque haya cosas que repites, porque es difícil abandonar posiciones anteriores, también llega momentos en los que uno tiene que tomar las riendas de ciertas responsabilidades, de ciertas posiciones. Si no hay un cambio en algunas situaciones de tu vida, también, aunque no nos dejemos llevar por la apariencia, pero también hay que sospechar, Pero porque tendría que ver con tendría que ver con el compromiso, la madurez, con el compromiso con la vida suya, ¿no? No claro, tanto con los claro, demás, pero con no, cada uno, claro, con su propia vida, tiene que claro. comprometerse. Es que claro, Me voy a el niño, comprometer a vivir. claro, claro, pero el niño no tiene responsabilidades, pero el adulto, tú estás en una cadena, y luego vienen otras generaciones, ¿no? Y uno también es, digamos que es como esa bisagra que también permite que otros aprendan de lo que tú has aprendido. Que uno ha mamado ya muchas cosas, ¿no? Que ya cuando das otro paso adelante también toca que otros también tomen algo de lo que, como esa deuda simbólica, ¿no? Que uno tome algo de lo que uno ha recibido. Es también tender la mano a otras personas después de tanto que uno ha recibido. Yo lo que Entonces, me voy dando cuenta, Laura, lo que me voy dando cuenta, y es verdad que eso también tiene que ver con el crecimiento,
es que ese ser humano que somos, esa bestia que somos, porque realmente somos una bestia, tenemos muy poca capacidad de reconocimiento, de agradecimiento, consideramos que todo nos es dado, que porque no nos dan más, que nosotros no merecemos más. Digo que hay una actitud en nosotros, tenemos una facilidad al odio y que nos encanta expresar así a tutiplén. Digo que es como una cosa que somos unas bestias, cuando lo que tendríamos que poder aprender realmente es, y que vemos que a la base parece que es más fácil todo eso, ¿no? De ir de salvaje, como si uno se hubiese fabricado solo, como si no hubiese habido un montón de gente que ha participado en el desarrollo de uno, de poder tener un agradecimiento con las personas, por lo menos las que están alrededor. No voy a ir a agradecer a Edison que inventó la luz y que me permite hablar contigo hoy, Es ¿no? más fácil, ¿no? Personas que están más lejos, ¿no? Las personas que Claro, ya no... pero porque eso ya en sí, sin hablar de las grandes cosas que algunos van a conseguir hacer y otros no, pero las grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros es eso, poder, poder transformarse una, porque claro, una se tiene que transformar, porque claro, el odio, además que da gusto odiar, es que ojo, da gusto tener a alguien ahí para poder odiar, ¿no? Entonces, Bueno, pero uno lo vemos incluso en las conversaciones, a veces en los escenarios políticos o de las guerras, cómo se levantan pasiones. Habría que sospechar, ¿no? Porque, que se claro, trata de esa otra pasión, cosa, si uno ¿no? tiene puesto en un lado o en otro, habla de otras cosas. Eso es muy raro, ¿no? A veces se pelea con las personas a su alrededor en ese escenario político o de la situación X, cuando en realidad estás poniendo ahí toda la festividad que tienes, pero hacia otra cosa, que es más personal, que tiene más que ver con tu entorno. Claro, claro, por eso es importante psicoanalizarse para ayudarnos a aprender a amar, para aprender a amar al que es diferente, al que no es como yo, al rarito, a la rarita, o a él que solamente le gusta cosas que a mí no me gustan. Es que todo el mundo es diferente. Entonces, poder apreciar y también porque en cada uno, depende de la mirada de uno, claro, en cada uno hay algo para amar. No es que hay personas que la vamos a tirar toda. En cada uno hay algo para amar. Entonces, claro, que después es una bestia en un lugar, y sí, seguramente, pero en otro lugar yo lo puedo amar. Entonces, Claro. poder hacer la diferencia, ¿no? Porque yo creo que la madurez también no solamente es un compromiso con su propia vida, es decir, intentar decir, yo voy a fabricar mi propio camino, no el camino que estaba previsto para mí. Porque el camino que estaba previsto para mí, pues no me termina de gustar. Me obligan a ciertas cosas que yo no quiero hacer. Cuando yo estoy haciendo el camino que es mío, que yo he elegido con las cosas que he puesto, que son las cosas que a mí me gustan, que, pero no por gusto, sino porque siento que estoy construyendo algo mío, que no estoy haciendo la vida que mis padres habían pensado o que yo tenía que hacer. Ni mis padres, ni lo social, ni mi abuela, ni nadie. Entonces yo estoy haciendo la vida que yo estoy construyendo con mi propio trabajo. No me estoy aprovechando del trabajo de mis padres que habían pensado algo para mí. Ujú. Entonces, claro, eso da ganas, más ganas también para comprometerse con su vida. Y además comprometerse porque la vida en ningún caso es fácil en sentido que a uno le tratan mal porque hace un pequeño paso y no sé qué, entonces enseguida, es verdad que el ser humano es una bestia, porque enseguida vienen y tú haces algo bueno y vienen y te tratan mal, ¿no? Cuando haces algo bueno. Entonces, para poder resistir a eso, para poder decir, no, no me voy a ocupar de eso, ya sabemos que en el camino va a haber eso, y no tomarlo como algo personal. Y dice, no, no, yo estoy posicionada y yo voy a seguir ahí donde estoy para poder seguir, ¿no? Que tiene que ver con la madurez. Sí. Porque claro, la inmadurez es ese narcisismo. Me siento ofendida, ofendido. Mira lo que me ha dicho. Yo no voy a tolerar lo que me ha dicho. Pero ocúpate de tu vida, no de lo que el otro dice. El otro dice su problema, es su frase. Que se las arregle con esos prejuicios que tiene. No se tiene Eso, que, claro, porque claro que hay gente que no nos respeta.
hay gente que no nos habla bien. ¿Y qué? Que no vamos a pedir que Hay que el seguir. mundo, por favor, cambien el mundo, ¿qué paso yo? Pues no, no existe Claro, eso. sería estar un poco en los mundos de Yuppie o en la de las De princesas la Disney. inmadurez, de la Es que, inmadurez. una cosa es lo que tiene uno en su fantasía y lo que se encuentra en la realidad. Y en la realidad uno tiene que estar en su posición. En la Si no, cualquier realidad paz, estamos rodeados mentira, de bestias, porque el ser claro. humano es una Y bestia. uno mismo también puede Claro, por llegar. supuesto que uno mismo. Y uno mismo también no es siempre un corderito y que a veces va dando codazos para poder pasar. Es que está clarísimo, ¿no? Me acuerdo de ese ejemplo que da Amenaza en un poema o en escrito donde dice, yo recuerdo haber sido el que tomaba el último cigarrillo del paquete cuando éramos varios y yo, ¿no? Decía, "Ruah, me tomo el último cigarrillo para mí. Es decir, que paso de los demás, digo, no, no, para mí. Entonces, eso es la bestia, ¿no? Eso es la bestia, es decir, cuando hago como si los otros no existiesen o como si yo mereciese más que los demás. ¿Por qué? Claro. Sí, que hay determinadas situaciones donde uno se puede comportar de manera infantil. De manera infantil es siendo un narcisista, dejándose llevar por los celos, la envidia, la hostilidad y claro, no encauzarlo en ese camino de ese proyecto hacia el otro y claro, dominar esas pasiones, ¿no? Que también es esa cuestión, ¿no? Es entrar en esa civilización, educarnos, ¿no? Y permitir que otros también se eduquen. Es algo un poco complejo si, claro, hay que pensarlo desde una ciencia que nos permita separarnos de eso y ayudarnos a construir algo más que de nosotros mismos. Y claro, el psicoanálisis es como si dijéramos como una segunda educación. Pues claro, tenemos una educación cuando somos pequeños, pero claro, vemos que frente al mundo e inconscientemente uno puede seguir siendo un niño frente a sus padres o aún estar en una situación en la que no ha salido aún de la familia. Aún sigue pegado a ese lugar, vamos, de forma inconsciente, no que estés con tu mamá o tu papá, ¿no? Sino que estás aún metido en ti mismo y en una Claro. situación en la que se ve desde esa distancia, ¿no? Desde esa ciencia, se ve que uno aún está pegado a eso, ¿no? Y hay situaciones en las que uno expresa esa inmadurez y que también, y que uno lo padece en su vida, ¿no? Porque a veces determinados síntomas te hablan de esa inmadurez, de que uno es incapaz de dar ese paso, o que hay miedo, hay síntomas, o en lo social, en las relaciones con los demás, en las responsabilidades, ¿no? Que ahí se denota esa inmadurez y la persona también padece de eso, lo pasa mal, ¿no? En ese sentido, o a veces no, ¿no? Eh, pero que es importante dar ese paso en ese prosperar tú para prosperar también, eh, digamos, pues tanto las personas de alrededor como uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, señalamos eso, la importancia de que nos hagamos adultos, que demos pasos De crecer, que porque se aparezca vive cada vez menos ese niño, porque claro. además el niño ese puede aparecer en cualquier momento y a cualquier edad. Sí, pero lo has dicho muy bien en ese ejemplo que has puesto, ¿no? Donde tú cantas y eso es una manera de jugar, pero también le Ah. ofreces esa riqueza al otro, ¿no? Es también Que una cosa cuando canto es como una niña que está espiritual, ahí cantando, ¿no? Cuando hacíamos eso claro, claro, por eso, que todo el mundo le gusta cantar, o casi claro. todo el mundo, digo que hay gente, pero que hay el otro día hablaba con una persona que me decía, ¿no? Que fue divertido, que me decía que, me preguntaba por el concierto que tenía y me decía, sin que yo preguntase absolutamente nada, dice: "No, yo no podría hacer eso nunca, nunca". No, subir a un escenario, bueno, pero me pongo en el fondo, escondida, si hay un montón de gente en el escenario, porque yo subir a un escenario ni hablar. No, es que no, quizás en otra vida, pero en esta es imposible. Y me hizo todo un discurso para justificarme de por qué no subía a un escenario. Ujú, claro. Tiene unas ganas y se inhibe y no quiere Ajá. reconocerlo. Dice, no, no, eso es para los demás. Mm, ¿No? Se inhibe las ganas, lo dice así, ¿no? Y además está casada con un tipo que hace teatro, es decir, que sube al escenario.
Ajá. Es decir, que lo ve y tiene unas ganas. Entonces yo, para tranquilizar un poco su Venga, envidia, le dije, es que a veces el que está en ¿no? El espectador, ser espectador a veces es su forma de subir al escenario. Claro, porque uno se identifica con lo que pasa en el escenario, entonces es su forma, ¿no?, de subir al escenario, que si tú vas al espectáculo, pues de alguna manera también vas a subir, ¿no? mm, Pero claro, no, todo cosas, el mundo tenemos ganas de seguir jugando. claro, por eso, pero hay maneras de jugar que producen un bien a los demás, ¿no? Entonces, es cambiar un poco esa cuestión, ¿no? Así que bueno, Clemo, muchas gracias A y ti, Laura. escucharemos el programa, pueden escuchar a Jada Cruz, para que Perfecto. vean la Muy letra, que es bien, tan importante. Muy bien, muchas de gracias. acuerdo. A ti. Un abrazo a todos. Chao. Chao. y poderme enamorar. Hoy en las 3 claves vamos a hablar de cómo construir tu bienestar emocional. 1. El trabajo, los proyectos son muy importantes para construir ese bienestar. El trabajo es la única técnica vital que nos liga fuertemente a la realidad. Además nos incorpora a la comunidad humana, a la sociedad. A través del trabajo, de las relaciones que surgen de ese proyecto, se van a sublimar, se van a desplazar, que esto es muy importante, todas esas tendencias narcisistas, agresivas, se van a transformar para construir algo en común y eso va a ser muy importante para el bienestar. Además, para nuestro bienestar es necesario sentirnos útiles y a través del trabajo es como pagamos nuestra deuda simbólica, es decir, alguien hizo algo por nosotros y es como una moneda de cambio. También nosotros debemos hacer algo por los demás y eso aumenta la autoestima y nos hace generar también un bienestar. 2. Debemos saber que hay un desajuste, una diferencia entre lo que digo que deseo, que quiero y lo que hago. Hay en nosotros una ceguera, somos ciegos a lo que nos pasa. Para construir nuestro bienestar emocional es muy importante saber que, claro, no podemos controlar ciertos aspectos de nosotros, que eso que se nos escapa y eso que queremos y luego hago otra cosa, habla de nuestros deseos inconscientes. Así que mejor psicoanalizarse para poder transformar ciertas posiciones en uno, para conocerse, porque no somos solo conciencia. Así que eso del autocontrol, la hipervigilancia, está fuera de lugar, nos ayuda bien poco, porque en realidad lo que hacemos es reprimir más nuestras tendencias y desconocernos completamente. 3. Anticiparse a situaciones catastróficas, pensar cosas que puedan pasar, lo peor, para estar preparados no es ninguna preparación. Lo único que hace es alimentar ese lado de sufrimiento, ese lado masoquista en la persona. Que te llevan solamente es a estar retroalimentando ese grado de sufrimiento. Eso no te prepara para nada. No hay vacuna para la vida. Lo mejor es cuidar nuestra salud mental para estar preparados para cualquier escenario. Pero anticiparse de esa manera es alimentar el sufrimiento, es un goce masoquista. Así que no hay que preocuparse tanto, hay que ocuparse. Y a veces es esa angustia la que lleva a estar en ese círculo vicioso y mejor salir de esa situación y consultar con un psicoanalista para ayudarnos con esa incertidumbre y que las cosas no son como uno las piensa. Hay que vivir. y poderme enamorar. Bueno, me habéis pillado leyendo un libro aquí en la sección Horizonte que se llama Historias de almanaque, de Bertolt Brecht. Muy interesante porque es como una metáfora de la realidad. A ver qué podemos luego extraer de esto. Os lo paso a leer. Si los tiburones fueran hombres. Si los tiburones fueran hombres, preguntó el señor K, la hija pequeña de su patrona, ¿se portarían mejor con los pececitos? Claro que sí, respondió el señor K. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los pececitos, con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias animales.
Se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, enseguida se la vendarían de modo que el pececito no se les muriera prematuramente. A los tiburones, para que los pececitos no se pusieran tristes, habría de cuando en cuando grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. También habría escuelas en el interior de las cajas. En esas escuelas se enseñaría a los pececitos a entrar en las fauces de los tiburones. Estos necesitarían tener nociones de geografía para mejor localizar a los grandes tiburones que andan por ahí holgazaneando. Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría. También se le enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando le dijesen que ellos ya se ocupan de forjarles un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que se les augura solo estaría asegurado si aprendían a obedecer. Los pececillos deberían guardarse bien de las bajas pasiones, así como de cualquier inclinación materialista, egoísta o marxista. Si algún pececillo mostrase semejantes tendencias, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, se harían naturalmente la guerra entre sí para conquistar cajas y pececillos ajenos. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras. Cada tiburón enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececillos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Si bien todos los pececillos son mudos, proclamarían: lo cierto es que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececillo que matase en una guerra a un par de pececillos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla de Varec y se le otorgaría además el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo en los que da gusto retozar. Los teatros de fondo del mar mostrarían a heroicos pececillos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones y la música sería tan bella que a sus sones, arrullados por los pensamientos más deliciosos, como en un ensueño, los pececillos se precipitarían en tropel, precedidos por la banda, dentro de esas fauces. Habría, asimismo, una religión si los tiburones fueran hombres. Esa religión enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececillos en el estómago de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, los que los colocaría por encima de los demás. A aquellos pececillos que fueran un poco más grandes se le permitiría incluso tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían esta práctica con agrado, pues le proporcionaría mayores bocados. Los pececillos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el orden entre los demás pececillos y se harían maestros u oficiales, ingenieros especializados en la construcción de cajas, etc. En una palabra, habría por fin en el mar una cultura si los tiburones fueran hombres. Qué metáfora, ¿no? Si los tiburones fueran hombres. Bueno, nos vemos la próxima en Palabras para Vivir. Así que ya sabéis, si queréis comenzar vuestro verdadero viaje, pues podéis concertar una cita y visitar pues la página web también, que la tenéis a vuestra disposición. Así que si queréis escribirnos también al programa, podéis escribirnos a palabrasparavivir@torremolinostv.com. Cualquier comentario, sugerencia, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Y poderme enamorar. Para hablar deseos fuertes de la infancia, rubí
definitivamente me humanizo. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. A cada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. A cada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío rastreo mi propio rastro. Hay un animal en mí que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se detiene. Me lleva de la mano. Contra las montañas los pequeños búhos del terror. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. A cada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. A cada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. Rompo contra mi propio cuerpo el abaco. Dejo de contar. Me sumerjo en una ansia frenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarrilando mi destino, descarrilando mi destino, descarrilando mi destino.